Bueno, entonces vamos a hablar de unas bacterias que son como las más relacionadas con los diagnósticos clínicos, las que ustedes más verán nombrar. Hay muchísimas otras, pero este es como unos poquitos para poder que ustedes entiendan más o menos cómo funciona todo esto. Entonces, la primera se llama Pseudomonas aeruginosa. Se escribe así como ustedes ven aquí, pero se pronuncia Pseudomonas aeruginosa. Básicamente infecta los pulmones y las vías respiratorias. Es muy probable que cause más que todo problemas respiratorios, pero también puede estar en las vías urinarias, en algunos tejidos como las heridas cuando se encuentran expuestas y puede causar sepsis, es decir, que al entrar en contacto con esas heridas puede volar por todas partes y hacer una infección generalizada. Me puede causar endocarditis, infecciones pulmonares, otitis y infectarme las quemaduras. La Escherichia coli es otra bacteria que lo que hace es causarme infecciones de tipo intestinal y extraintestinal muy graves, tales que pueden causarme a mí deshidratación. Las que salen por fuera del intestino también me pueden causar a mí infecciones del aparato excretor, ya sea urinario, como cistitis, uretritis o meningitis, también peritonitis y mastitis. Una septicemia grave, es decir, ya tengo sepsis en la sangre y por otra parte neumonía. ¿Por qué puede salir la Escherichia coli y viajar hacia las vías urinarias? Por la mala higiene, porque a veces la llevamos del ano a el meato urinario. La Klebsiella pneumoniae es una bacteria que me causa infecciones del tracto urinario. Lo mismo, cistitis, uretritis y también puede causarme infecciones de la vejiga. Puede causar también neumonías, sepsis, infecciones de los tejidos blancos o infecciones de la herida quirúrgica. Conozcamos un poquito más de las infecciones bacterianas. Entonces, aquí tienen ustedes el agente o microorganismo, la enfermedad que va a transmitir y los principales síntomas. Esto es como un poquito de chancuco para que ustedes lo puedan tener más en cuenta. No tienen que aprendérselo, de eso no se trata esto necesariamente, pero sí de que ustedes conozcan a grosso modo cómo es que funciona. Porque sí les va a tocar tratar varias de estas cosas y sobre todo deben entender y aprenderse aquellas que tienen vacunas, porque contra ellas sí hay que tenerla clarísima. Cuando se va a vacunar hay que darle mucha educación al paciente, a la mamá o al familiar para que entiendan el porqué de dichas vacunas. Entonces la primera enfermedad será la tosferina causada por la bacteria Bordetella pertussis y que como principales síntomas me va a causar moqueo, fiebre baja, tos leve que se vuelve paroxística, que es decir, que uno tose y no puede, como y no para de toser, apnea, que significa que uno no respira o no está o no tiene frecuencia respiratoria por un tiempo. Y en los bebés puede causarme agotamiento después de 1 o 2 semanas, sobre todo porque la dificultad respiratoria es bien grande. Los niños se mueren por tosferina y eso está dentro de las vacunas. El cólera es la enfermedad, el agente es el Vibrio cólera, es la bacteria, y me puede causar a mí fiebre, diarrea, vómito y deshidratación. ¿Por qué se da la deshidratación? Pues porque la fiebre se suma al vómito, la diarrea se suma al vómito, entonces estoy perdiendo líquidos por los dos espacios. Otra enfermedad, difteria, y está transmitida por el Corynebacterium diphtheriae. Me causa fiebre, amigdalitis grave, con una membrana que sale en la garganta y que es a la final la que va a terminar causando la muerte porque obstruye la vía respiratoria y no hay cómo respirar. Difteria también es una de las que tiene vacuna. Enfermedad escarlatina. Agente, Streptococcus pyogenes.
Principales síntomas: fiebre, amigdalitis y eritema. Sale como unas ronchas en la piel que uno no se aguanta por más de que se rasque, se rasque y se rasque. No se quita, no se cambia y hay que tratarla fuertemente. La neumonía, la meningitis y la otitis son causadas por los mismos microorganismos. Se llama neumococo o estreptococo pneumoniae. Me causa tanto neumonía como meningitis como otitis y tienen las mismas o los mismos síntomas. Fiebre, dolor de cabeza, letargo, que es esa persona que parece que estuviera somnolienta o como dirían los abuelos, sonsa, vómito, en algunos casos ataques o convulsiones y tortícolis, que es lo que más caracteriza sobre todo a la meningitis. Empieza a dormirse como una parte del cuerpo y tú ya sientes que el cuello no lo puedes mover. Enfermedad: neumonía, causada por varios agentes. Puede causar el estreptococo pneumoniae, como ya lo vieron, el estafilococo aureus, la Klebsiella pneumoniae, el micoplasma spp, la clamidia y el hemófilos influenza. Principales síntomas: fiebre alta, expectoración amarillenta, es decir, que va a ser como un gargajo de color amarillo, o puede ser también con sangre y puede doler mucho el pecho. Tuberculosis. Para tuberculosis hay vacuna, causado por el agente Mycobacterium tuberculosis, y sus principales síntomas son fiebre, cansancio, sudor nocturno, pérdida de peso, necrosis pulmonar y el más característico, tos por más de 15 días sin ninguna causa aparente. Tétanos, incluido en el programa ampliado de inmunizaciones, causado por el agente Clostridium tetani y me puede causar fiebre levemente y lo más grave, parálisis de los músculos. La fiebre tifoidea, causada por el agente Salmonella typhi y Salmonella paratyphi. Principales síntomas: fiebre muy alta, bacteriemia, es decir, presencia de bacterias en sangre, estupor, la lengua se pone como tostada o quemada, úlceras en el paladar y diarrea. La sífilis es causada por el Treponema pallidum, bacteria que me causa úlceras en los genitales, secreción purulenta, disuria o dolor al orinar, irritación de la faringe y un adelgazamiento sin causa aparente, no porque estaba haciendo dieta o algo, sino sin causa, y alopecia, es decir, se le cae el cabello o básicamente queda calvo. Para entender cómo funcionan los medicamentos que actúan contra las bacterias, debemos entender el concepto de resistencia bacteriana. Hay una resistencia dada por las bacterias hacia los medicamentos y se está creciendo mucho en el mundo. Por eso ya no es tan común que se utilicen los mismos medicamentos para todo. Anteriormente algunos pocos funcionaban, ahora ya no sirve con esos pocos. Hay microorganismos que sencillamente resisten y no les hace bueno ningún medicamento. Para poder entender esto hay que entender que existe una concentración bactericida mínima, que es la mínima concentración de antibiótico que se necesita para matar a una bacteria. In vitro, de manera in vitro, es decir, por fuera del organismo. Y por otra parte hay que saber que existe también la sensibilidad bacteriana, que esta es la propiedad de una cepa o de una bacteria cualquiera de ser inhibida en su crecimiento. Inhibir algo es prohibirle o causarle que no pueda hacerlo. Inhibir su crecimiento es evitar que siga creciendo o destruida por la acción de un antibiótico. Si esta cepa tiene la capacidad de dejarse destruir, es sensible. En caso de que no lo sea, se convierte en resistente. La clasificación de los antibióticos está dada por si son bacteriostáticos o bactericidas. Los bacteriostáticos solamente inhiben el crecimiento, es decir, que están aquí dos bacterias y les dicen no se multipliquen y quedaron las mismas dos. Pero los bactericidas lo que hacen es destruir la bacteria, entonces mueren ambas y por ende pues no se van a seguir multiplicando.
pero también se van a clasificar depende al espectro o a qué tanto van a poder abarcar en su accionar. Entonces existen los de amplio espectro que van a combatir tanto gram positivos como gram negativos. ¿Se acuerdan que lo vimos anteriormente? Los que se tenían de rosado y los que se tenían de morado. O de un aspecto reducido que combate uno de los dos, o solamente gram positivos o solamente gram negativos. Esto es algo de lo que se llama resistencia bacteriana. Resulta que las bacterias se hablan entre ellas. Entonces puede ser que ella sí la logramos matar, pero ella ya le cuenta a esta de acá cómo es que no debe dejarse matar. ¿Sí? Le envía la información y gracias a eso él se da cuenta que puede sobrevivir y causar en él resistencia. Les dejo un poquito de todo lo que se ha visto, las 10 bacterias más peligrosas con resistencia a antibióticos que se han conocido: la Neisseria gonorrea, Acinetobacter baumannii, Staphylococcus aureus, Bruguiodella cepacie, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium difficile, Escherichia coli, Mycobacterium tuberculosis, Klebsiella pneumoniae y el Streptococcus pyogenes. Para continuar con la parte de bacterias y terminar de comprender un poco cómo funciona todo eso, necesitamos un examen que se llama antibiograma para poder detectar cuál es exactamente el antibiótico necesario para esa infección. A veces, cuando nosotros no las creemos todas y nos pasa que nos infectamos, decimos, eso le hace bueno cefalexina, eso no es sino tomarse una ampicilina, pero nos damos cuenta que cada microorganismo es distinto. Para eso se utiliza el antibiograma. El antibiograma es un estudio de sensibilidad in vitro, es decir, por fuera del cuerpo, que se le hace a las bacterias con los antibióticos. La diferencia entre la sensibilidad de las distintas especies bacterianas y el hecho de que en numerosas especies existan grandes diferencias también para determinar qué antibiótico es el más organizado, el mejor para ellas y el más adecuado. El antibiograma es un método de diagnóstico que es muy rápido y preciso y que me ayuda para escoger el antibiótico ideal o el más adecuado para dicha enfermedad. Pues como ustedes lo ven aquí, en una caja de PETI, que se llama esto, se hace todo el cultivo de la bacteria, la que se llame. Hablemos de Klebsiella pneumoniae. La ponemos todas ahí y ponemos rodajitas de medicamentos que van a ir organizados por puntos. Entonces, por ejemplo, aquí está la AM, que digamos que sea amicacina, CTX, que sería ceftriaxona, IPM, que sería imipenem, no sé, no alcanzo a ver las otras, no me da el ojo, ahí hay varias. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se hace? Se mide el diámetro que es capaz de combatir ese medicamento. Ejemplo, ¿cuál de los que ustedes ven ahí, y me lo marcan por favor, le toman pantallazo y me lo marcan y me dicen este es el que ustedes consideran que es más efectivo contra esa bacteria que estamos tratando? Recuerden que ¿qué significa que sea efectivo? Que la mate o que acabe con ella. Entonces ustedes me van a decir cuál consideran que es el más efectivo. A raíz de eso, de darnos cuenta de cuál es el más efectivo, es que se decide cuál es el medicamento que se va a utilizar para ese paciente. Y no así como nosotros creemos que a todos le damos ampicilina y así ya nos curamos.